todos. Estamos esperando a que se conecte un poquito más de gente, pero bueno, pues bienvenidos a otra emisión más de La Vida Después de la FAC. Como ya es tradición todos los martes a las 12, tenemos este programa donde nuestros egresados nos platican sobre su trayectoria profesional. En esta ocasión tenemos a Suelcladi Araujo Gutiérrez, quien es egresada de la carrera de Biología de la Facultad de Ciencias y es especialista en cambio climático y análisis económico. Cuenta con una maestría en Economía y Política Pública, donde fue premiada con la beca del IPCC con la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco. Actualmente está estudiando un MBA en Gestión de Servicios en la EBC. Cuenta con 13 años de experiencia profesional, tanto académica como en ONGs, en la ONU, y gobiernos y empresas de consultoría. Suelcladi también ha trabajado en países como Colombia, Perú, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, Chile y Honduras. Entonces, sin más, te dejo como que tú cuentes tu historia, Suelcladi. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Artemisa. Pues fue un gusto recibir el correo de la facultad para poder participar pues en estas sesiones. La verdad es que me parece súper interesante. Estuve también escuchando a algunas de otros compañeros de otras carreras también que se han estado presentando, y creo que es súper enriquecedor para todos los que están estudiando y a punto de acabar la carrera, poder tener otra perspectiva que de repente no tenemos. Yo creo que la primera pregunta, o con lo que me gustaría empezar, es ¿cuál es realmente la vida después de la FAC, no? O sea, es plantearnos que a partir de ese momento tenemos el mundo en nuestras manos. No sé si ya pueden ver mi pantalla, porque creo que no se está compartiendo la pantalla. ¿Sí? Sí, ya la veo. Perfecto. Listísimo. Entonces, lo primero es que, bueno, saliendo de la facultad, pues realmente tenemos el mundo en nuestras manos, ¿no? Las oportunidades en las que podemos trabajar son infinitas, hay muchas opciones y el reto realmente está en encontrar qué es lo que queremos hacer y para dónde queremos ir, ¿no? Hay una pregunta que justamente viene de un libro que otra chica que también es bióloga estuvo platicando en otras sesiones, que es ¿qué harías si no tuvieras miedo? Y creo que muchas de nuestras decisiones o los sueños que tenemos a veces nos preocupamos demasiado o nos da miedo tomar estas decisiones, y eso es lo primero que creo que debemos reflexionar. ¿Qué haríamos o qué quisiéramos hacer si no tuviéramos miedo, ¿no? Y esto puede ser viajar, irnos a vivir a la selva como biólogos, estudiar en el extranjero, todo. El mundo es infinito, ¿no? Y creo que esa es la primera gran oportunidad que se nos está saliendo de la facultad, que podemos hacer muchas cosas, podemos tomar muchos caminos y muchas decisiones. O sea, no va a ser fácil, pero el mundo realmente es infinito, lo que podemos hacer y en qué podemos trabajar y cómo nos podemos desenvolver. Les voy a contar un poco de cómo fue la FAC, ¿no? Hay un semestre en la carrera de biología, si no me equivoco es el tercero, en el que tienes ciencias de la tierra, biología de plantas, biología de animales, biología de hongos, tienes como todo ese batch de cosas y moleculares, y en los que llegó un punto en el que yo dije, es que ya no sé si esto me gusta, ya no sé qué voy a hacer, o sea, hay demasiadas opciones de cosas, ¿no? Y sí, en algún momento me planteé sí, fue a la mitad de la carrera, me planteé si realmente yo quería seguir estudiando biología o hacer otra cosa, ¿no? Y por tiempos, la verdad es que dije, es que ya invertí 2 años, pues sigamos y después vemos qué otras opciones hay, ¿no? No creo que sea solo casarme con esto, pero acabar de descubrir realmente qué opciones se tienen, ¿no? Y entonces, realmente como que empecé a no solamente centrarme en las clases, sino en otras cosas, ¿no? La facultad tiene cursos intersemestrales de redacción, de comunicación escrita, comunicación oral, pues empecé a hacer eso. También las materias las empecé a cambiar un poco a que fueran materias que disfrutaba más. Entré a la materia del herpetario, que creo que ya no está, y fue fabuloso, o sea, aprendes cosas completamente diferentes. El CELE, que es una maravilla, o sea, mientras estamos estudiando, los cursos de idiomas son muy baratos, entonces pues es algo que aprovecharlos. También encontré el grupo de perros de búsqueda y rescate, que está en Protección Civil, el grupo de UNAM K9, estuve metida ahí 2 años con mi profe que tenía ese entonces, que se llamaba Cher. También tomé fotografía en la Facultad de Ingeniería, entonces hay muchas cosas que podemos aprovechar. Estando en CEU
es infinito, todas las facultades tienen sus actividades extracurriculares, y entonces eso también te puede enriquecer otros puntos de vista, otras experiencias y también otras formas de pensar, porque cada una de las carreras, por el tipo de materias que llevamos, por la estructura que tienen los planes de estudio, nos va llevando a tener un tipo de pensamiento y un tipo de formación. También hay que entender que del otro lado, pues las cosas pueden ser diferentes, ¿no? Yo creo que terminando la carrera, lo único que sí tenía claro es que el tema de cambio climático a mí me gustaba mucho. No sabía cómo quería enfocarlo, pero me gustaba, ¿no? Y también se me dio en ese momento la oportunidad de participar en The Climate Project, que es una serie de formaciones que están lideradas por Al Gore, que fue vicepresidente de Estados Unidos, y lo que busca es justamente esa parte de sensibilizar sobre cambio climático, ¿no? Entonces participé ahí la primera vez con otros colegas de la facultad, y ese tema me encantó y ha sido como el tema que he seguido persiguiendo desde diferentes trincheras a lo largo de mi actividad profesional, ¿no? Después entré uno de los primeros pues trabajos con uno de los profesores de la facultad, que además una coincidencia que muchas de las pláticas que he oído de otros colegas es que su primer trabajo siempre fue con algún profesor de la facultad, ¿no? Entonces, eso es algo que es muy valioso de la facultad, no siempre lo tienes, entonces, como poder capitalizar. Y a partir de ahí fue el estar trabajando en el INIFAP, con diferentes proyectos que tenían en suelo de la conservación en Ciudad de México, y entonces te empiezas a enfrentar a que tú desde el punto de vista de un biólogo de conservación tienes un punto de vista muy claro, muy puntual, pero realmente tienes que entender que hay otras cosas, que es el sector público, la gente que está pagando, entonces hay diferentes perspectivas o aristas, ¿no? Y entonces ahí está el punto de la curiosidad, de querer entender más allá. No puede ser que estés en una discusión entre biólogos, gente que está pues, en la parte administrativa de las dependencias y que no puedas llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, para mí era importante entender por qué teníamos puntos de vista tan diferentes sobre lo mismo. Y entonces dije, bueno, quizás lo que yo quiero es hacer una maestría en administración pública, ¿no? Que me permita entender la otra cara de la moneda para poder pues llegar a establecer como un punto común de entendimiento y poder ponderar los puntos de vista que existen. Y entonces busqué y encontré el CIDE para hacer una maestría, ¿no? Y entonces hice el propedéutico, todo, pero me di cuenta que realmente lo que es administración pública es algo mucho más abstracto de lo que yo quería, ¿no? Pero ahí llevé materias de economía y descubrí que la economía me gusta. Entonces, y entré a hacer una maestría en economía, que era economía y política pública, en el TEC de Monterrey, con la beca de CONACYT. Muy feliz, era una maestría de año y medio, tiempo completo, 4 materias al semestre, más el tiempo de investigación. Y entonces nos empezamos con los primeros problemas cuando uno viene de una carrera completamente diferente, ¿no? Yo me acuerdo que una de las primeras clases me empezaron a hablar de la canasta de bienes. La canasta de bienes para mí no tenía ningún sentido, ¿no? Pero como esa es como una de las que me acuerdo mucho, pero entonces me di cuenta que había muchas cosas que eran diferentes y otras que podían ser muy parecidos. Muchos de los modelos que utilizamos en ecología son modelos que se usan en economía, ¿no? Fueron un año y medio bastante interesante. Hice una tesis en modelos de equilibrio general computable, que lo que nos permiten es justamente ver cómo se mueve todo, ¿no? Para mí, al no tener una formación de economista, hablar como de cosas aisladas, como puede ser la demanda, la producción, son conceptos que no tenían mucho sentido, ¿no? Pero si entonces empiezas a meter todas estas variables en los modelos de equilibrio general, es una maravilla, porque entonces ves qué pasa si mueves de un lado, cómo sale del otro, cómo le afecta a las personas, lo pude relacionar con emisiones de gases de efecto invernadero, entonces ya todo tenía sentido, ¿no? Y me gustaba mucho, lo disfruté. Como resultado justamente de la tesis se publicó un libro de hacer estos primeros ejercicios de modelación económica, y también entré primero como becaria y después a trabajar al Centro de Diálogo y Análisis de América del Norte, que después se convirtió en el Instituto Global de la Sostenibilidad, en el TEC de Monterrey. Y entonces ahí empecé a ver realmente cómo funcionan las cosas, ¿no? O sea, ¿qué es eso de enfrentarte a puntos de vista diferentes, con formaciones diferentes, que lo que tú entiendes a veces no es exactamente lo mismo que te está diciendo tu jefe o el director con el que estás trabajando? Pero también encontré que una de las principales cosas que te puede hacer la vida fácil es aprender a trabajar en equipo con tus compañeros.
casi todos y los que estamos en esa foto estamos estudiando diferentes maestrías en el TEC, algunos ya habían acabado, estaban de tiempo completo ahí, pero era esa comunidad que siempre, si no tienes la respuesta, pues alguno de ellos la puede tener, ¿no? Después de estar un tiempo ahí, entré a trabajar a FAO, en Naciones Unidas, o sea, una muy buena oportunidad como responsable del componente de inventarios de gases de efecto invernadero. Muchos retos, porque realmente al final, pues sí conocía el tema, sí había visto en algún momento las metodologías, pero ya es enfrentarte a decir, ok, ahora tienes que hacer esto, ¿cómo lo vas a hacer? El mundo es tuyo, ¿no? O sea, empieza a proponer, haz documentos, puede ser que lo entregué y me acuerdo que el primer documento que entregué regresó rojo de correcciones, yo creo que ni mi tesis había tenido tantas correcciones, pero eso me permitió aprender, ¿no? Y me permitió darme cuenta de que hay que algunas cosas que cambiar, pero que las soluciones o las respuestas las puedes encontrar en internet buscando diferentes mecanismos. Estuve en ese proyecto 5 años, también empezaron los retos de viajes internacionales, de ir a ponencias, de presentar, de hablar en foros, que empiezas a tener realmente una voz para poder tomar decisiones, para poder establecer cosas, que tienes que empezar a no solo pensar en tu punto de vista, sino también ponerte la camiseta de la organización o del proyecto en el que estés para poder llegar a eso, ¿no? Por supuesto que da miedo, da terror, de repente uno dice, no estoy segura si tengo la capacidad de poder estar aquí, pero al final el reto es prepararte para todo, ¿no? O sea, si vas a ir a un taller a otro país, pues revisar un poco de qué están trabajando en ese país, quiénes son las personas que vas a hacer. LinkedIn es una maravilla y Facebook también, puedes poner el nombre de la gente y te dice quiénes son, qué les gusta, hasta ya por lo menos sabes cómo se ven. Entonces, eso es como clave, ¿no? Que siempre sepas a quién vas a tener del otro lado de la mesa y que lo puedas averiguar. La otra es darte la oportunidad de conocer a las personas que están contigo, ya sea que sean otros asistentes, que tú les estés dando una capacitación, que sean otros ponentes, o sea, poder interactuar con las personas y empezar a armar redes de conocimiento, identificar como qué puntos podemos aportar cada quien a las conversaciones y esto pues también es la parte de los sueños, ¿no? O sea, a mí me encanta viajar, no había tenido oportunidad de viajar tanto en la carrera, por decisión personal, por tiempo, por lo que fuera, pero entonces aquí realmente lo pude hacer, ¿no? O sea, te puedes inscribir a seminarios, que muchas veces te van a pagar los seminarios, puedes empezar a viajar al extranjero, a hacer presentaciones, a visitar otras instituciones, y esta es una oportunidad que realmente en la carrera nos da, porque puedes enfocarte a diferentes temas, y muchos de los temas de ciencia están vinculados internacionalmente, entonces los viajes es algo que sí puede formar parte de nuestra vida en el día a día, en la actividad laboral, ¿no? Pero me encantaba mi trabajo, pero yo quería un doctorado. Y entonces ahí fue la pregunta del millón. Dejo de trabajar y hago un doctorado, y para mí era muy claro que, como dicen por ahí, santo que no es visto no es adorado, ¿no? Ya me había costado un rato empezar a tener una red de contactos en este tema, que además es un grupo súper cerrado, en el sentido de que todos los que se meten al tema de cambio climático o te los topas hoy en un taller, o te los topas mañana como ponentes de un taller, trabajan juntos, son competencias después en licitaciones, entonces el mundo es muy cerrado. Y yo empecé a tener justamente ese grupo de contactos y de conocidos. Entonces dije, sí quiero un doctorado, pero no quiero dejar de trabajar. Entonces seguí trabajando en FAO, hice el doctorado también en el TEC de Monterrey de tiempo completo. La ventaja es que en el TEC de Monterrey las clases, no sé si eran o siguen siendo de 7 a 10 de la noche, entonces pues hay esa oportunidad de que en el día puedas hacer cosas. Pero, aunque trabajes y estudies, estás en un doctorado de tiempo completo. Entonces, pues los profesores te dejan carga de trabajo de tiempo completo, ¿no? Me acuerdo que para una Semana Santa un profesor nos dejó replicar los resultados de un artículo de una base de datos de CART, de unos análisis de pobreza, ¿no? Y pues ni modo, o sea, era lo que quería, si había veces, principalmente mayo y noviembre, que es el cierre de semestre del TEC, y también era la cierre o la entrega semestral de resultados con gobierno noruego, que era el financiante del proyecto, que era una locura, ¿no? Pero lo disfruté. La verdad es que lo disfruté mucho también con el doctorado, con la tesis que presenté y el anteproyecto. Me dieron la beca justamente del IPCC y de la Fundación Príncipe Alberto de Mónaco, y bueno, era la visita como protocolaria de la entrega de tesis, conocer a los otros, de la entrega de
del premio, por así decirlo, conocer otros colegas que están trabajando en otros países, igual haciendo sus doctorados en temas relacionados, y solo habíamos 2 latinoamericanos, una chica Milena, colombiana, y yo de México, y entonces ella decía, es que esto es como los Óscares de la ciencia, ¿no? Porque realmente, pues, te dejan conocer un país, visitas, conoces otros colegas que están haciendo los tesis de doctorado, pero también conoces a muchas personalidades que habíamos citado en algún momento, en algún artículo, ¿no? Que habíamos revisado. Entonces, no es imposible trabajar y hacer un doctorado, es un reto, te tienes que volver muy disciplinado, tienes que aprender a ponderar a veces entre salidas o trabajar, pero no es imposible. O sea, y es algo que yo disfruté mucho. O sea, hay veces que hoy me pregunto cómo hacía para que el día me diera tiempo para eso, pero es algo que no cambiaría. O sea, la verdad es que si en algún momento tienen esa oportunidad de poder trabajar y estudiar, aprovechenlo, no va a ser fácil, van a tener que sacrificar algunas cosas, pero el día de mañana lo vale. O sea, todo ese esfuerzo que pones, después tiene su recompensa. Y bueno, a los que estén haciendo su tesis, les recomiendo ampliamente que busquen los PhD Comics, que uno de los profesores en el doctorado nos los ponía, que al final muchas de las situaciones que se viven haciendo una tesis de doctorado o licenciatura, puede ser que el nivel de profundidad sea lo mismo, pero los sentimientos de frustración de qué hago, de cómo avanzo, son los mismos, y estos cuando tengan un mal día les van a dar otra perspectiva de las cosas, ¿no? Después de haber estado 5 años en este proyecto, lo siguiente que yo quería era trabajar al menos un año en el extranjero, ¿no? ¿Dónde? No lo sabía, pero sabía que me quería año fuera. Y bueno, las estrellas se fueron alineando. Yo había aplicado un año antes a Perú, justamente a otro proyecto de fortalecimiento red, no me quedé, pero después me volvieron a buscar y me dijeron que sí me quería ir. Estaba yo acabando el doctorado, o sea, me dijeron eso en febrero. Yo terminé el proyecto en Noruega en marzo, estaba por acabar la tesis de doctorado y me querían que estuviera allá en mayo. Entonces, pues empecé, o sea, ya la tesis estaba casi lista, pero no estaba escrita, ¿no? O sea, todavía me faltaba. Entonces hablé con uno de mis sinodales, que le dije, bueno, pues mira, el plan es que me vaya a Perú, te dejo el borrador terminado, y pues estando allá lo termino y después regreso a defender, ¿no? Y me dijo un consejo y una cosa muy sabia, me dijo, no vas a descubrir el hilo negro, no eres un premio Nobel, termina la tesis y vete libre. Tenía un mes para acabar la tesis, bueno, acabar de escribir la tesis, presentarla a mis sinodales, hacer las correcciones, defender, irme. Y literal fue terminar la tesis, defender, va a un departamento porque yo vivía sola y 2 días después irme a Perú. También fue una locura, sí. Me fui súper angustiada porque a Perú solo he ido una vez, 4 días a un taller, pero era otra vez un mundo nuevo, ¿no? Un mundo nuevo de cosas por aprender, de poder aplicar lo que sabía, que ahí sí tenía claro que tenía el conocimiento técnico para hacer las cosas, pero es otro país y es otra lógica de pensamiento diferente, y la gente a veces, aunque todos seamos Latinoamérica, pensamos diferentes, ¿no? Yo me acuerdo que entre el ahorita y un ratito yo sufrí eternamente. En México, si alguien te dice en un ratito, pues es en algún momento te haré caso. En Perú llegaba y les decía algo, me decían, sí, en un ratito, y entonces yo me iba y me decían, pero ¿por qué te vas? Te estoy diciendo que en un ratito, ¿no? Y yo así de, pues es que en un ratito para mí es otra cosa, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pero que al final te permite aprender a escuchar al otro, aprender a entender, y va cambiando también tu forma de percibir al otro, ¿no? O sea, empiezas a ver que quizá no es que el otro no te está entendiendo, es que está interpretando algo completamente diferente, ¿no? Y en el mundo laboral, y más que hablamos de grupos multidisciplinarios, que estamos en temas globales, esto es un aspecto claro. Entonces, yo estuve un año en Perú, lo disfruté mucho, conocí varios lugares, también me enfrenté a los retos de los trámites administrativos, ¿no? ¿Por qué? Porque para poder trabajar en Perú necesitas estar colegiado. Como biólogo tienes que estar colegiado, ¿no? Entonces, pues hay que averiguar los trámites administrativos, qué tienes que hacer, busca en la página de internet, habla, pregunta, ve, lleva los papeles, que te los regresen. O sea, no es fácil, pero al final sí es algo que se puede manejar, ¿no? Y estando también en Perú, que algo que comentaba con Artemisa antes de empezar a platicar con ustedes, pues también tuve la oportunidad de irme varias veces a Europa como parte de proyectos, ¿no? El primero fue como resultado de la tesis de doctorado, me fui a Oxford,
unos días a presentar en un congreso sobre combustibles fósiles y sostenibilidad los resultados de mi tesis, ¿no? Y también, pues, el networking, conocer, o sea, estar en Oxford, la verdad es que es mágico, o sea, a mí me encantó, pero también te cambia, ¿no? Y el inglés, el idioma, no es solamente que lo hables, es también que te sientas con la tranquilidad de poderlo hacer, y eso no siempre es fácil, ¿no? La única forma de hacerlo es practicar, o sea, empezar a perder el miedo y practicarlo, seguir tomando clases, buscar qué es lo que a cada quien le funciona. Hay a quien le funciona escuchar música o series o películas en inglés, hay a quien le funciona leer en inglés, aprovechar esas diferentes herramientas. Por supuesto que da miedo. Yo moría de miedo, literal moría de miedo antes de tener que dar la plática, pero después lo disfruté. También tuve la oportunidad de irme a Alemania. Cuando estuve en FAO, está el roster de la convención, que es pues un grupo de especialistas de los diferentes países que te capacitas y que después hacen una revisión de pares de los inventarios que tienen otros países, ¿no? Entonces, me tocó ir a hacer la revisión del inventario de Ecuador-Abón en Alemania, y fue también otro reto diferente de, pues ahí tienes templates y tienes que seguir las cosas de diferente forma, entonces no es solamente que entiendas, sino también cómo te comunicas con el resto del equipo para poder hacer las cosas, que es gente de muchos países, todos hablan inglés con diferentes acentos, pero pues es otra forma de comunicarse y de vivir las cosas. Y ahí justamente uno de los consultores que estaba, uno de los expertos del roster, que estaba revisando el inventario de Ecuador conmigo, trabaja en una empresa que se llama Vidom en España, ¿no? Y me había dicho, nosotros tenemos oficina en México, no sé qué, pues pásame tus datos, no sé qué, nos intercambiamos tarjetas, y quedó. Yo regresé a Perú a terminar el año de trabajo que tenía ahí, y regresé a México y a buscar trabajo, ¿no? Entonces, pues justamente estas redes de, oye, ¿cómo estás? Ya estoy en México, voy a empezar a buscar trabajo, si sabes de algo, si hay algún proyecto en el que pueda trabajar con ustedes, pues adelante, ¿no? Y entonces se dio la oportunidad de empezar a platicar con el responsable del área en España, hacer las entrevistas y para que me incorpore a trabajar. Esto me lleva a otra cosa, los procesos de selección no siempre son tan rápidos como quisiéramos. Yo la primera vez que hablé con ellos fue en febrero y mi contrato empezó en agosto, ¿no? Entonces fue un proceso lento, pero al final el resultado fue muy bueno. Yo estoy muy contenta aquí y fue una abertura completamente diferente. Yo había estado, pues sí, en el sector público, por así decirlo, cuando estuve en el MIFAP, después estuve en una ONG, cuando estuve en Pronatura, después estuve en FAO, bueno, estuve un rato en el TEC, en la academia, en un think tank, después estuve en FAO. En Perú estaba con parte del gobierno, pero también para un proyecto internacional, y entonces llegas al otro lado, que es la consultora, que son a los que tú contratas para que hagan las cosas, ¿no? Y la perspectiva es completamente diferente, ¿no? O sea, entiendes qué es lo que pides del lado del cliente, y eso te da cierta flexibilidad a poder entender qué vas a hacer ahora, pero también tienes que entender qué es lo que tú puedes ofrecer, ¿no? Y qué es no solo el valor que puede tener tu trabajo, sino el valor que puede tener para una empresa tu trabajo, cómo lo monetizas, cómo empiezas a estimar cuánto tiempo te tardas en hacer algo y cómo ves las cosas, ¿no? Eso también tiene muchas ventajas, o sea, la oficina de IDOM central está en Bilbao, entonces he tenido oportunidad de ir a las oficinas centrales, también a participar en talleres internacionales de diferentes temas. Volví a ver una capacitación de Climate Project, volví a participar muchos años después, a participar en otros foros en universidades después de que haces la consultoría y que hay otros proyectos, tus hermanos que están haciendo ellos, como lo presentas, hacer webinars con especialistas y con expertos, tanto internos como externos, para empezar a presentar lo que haces, pero una cosa es ver la parte técnica y otra cosa es cómo funciona una empresa o cómo funciona el sector privado, ¿no? Y entonces ahí fue cuando dije, bueno, necesitamos nuevas herramientas, hay otras cosas que tenemos que aprender a hacer. Hay que aprender a hacer planes comerciales, hay que aprender a hacer gestión de proyectos, hay que aprender qué es una licitación. O sea, yo a las 2 semanas de estar trabajando ahí, les digo, es que esta licitación está increíble, hay que presentarlo, no sé qué, y la respuesta fue, perfecto, pues ármala, ¿no? Era así como, pues ok, entonces, ¿qué hacemos? Pues, ¿qué documento te dice el documento que tienes que revisar, no? La ley de adquisiciones, el no sé qué, o sea, y es empezar a buscar, porque no siempre vas a tener quien te enseñe cómo hacer las cosas. Eso sería nuestro mundo ideal, pero muchas veces eso no va a pasar. Vas a tener a un jefe, a un líder, a un responsable que
necesita una solución a un problema, ¿no? Y que tú estás ahí para solucionarle ese problema. Entonces, pues siempre hay que llegar con soluciones y con propuestas. O sea, no podemos llegar con es que no sé o no lo encontré. Pues mira, no estoy segura si es así, pero te tengo la opción A, B y C. Las ventajas son esta y esta, ¿no? Entonces, esa parte de solución de problemas, sí no las da la carrera muy disfrazada de otras cosas. Y es disfrazada de las prácticas que no salen y del maravilloso cuchareo, ¿no? O sea, tienes que encontrar una solución porque tienes que entregar tu reporte con tu práctica, con resultados. Entonces, es una habilidad que desarrollamos bajo ciertas condiciones, pero que la podemos ampliar a otras cosas, ¿no? Entonces, pues ahí fue cuando dije, tengo que estudiar un MBA para poder entender ese otro lado de la moneda, cómo funciona y cómo podemos hacer las cosas. Justamente en esta parte también, tanto del trabajo de consultoría, también hay la oportunidad de trabajar internacionalmente, hay la oportunidad de desarrollar proyectos en otros lados. Hay grandes retos porque no solamente es coordinarte con tu equipo, sino también coordinarte con el cliente, porque al final lo que depende que tú puedas seguir teniendo proyectos es que el cliente quede satisfecho, ¿no? Entonces, aprender a entender, pues por un lado al equipo que puede estar cansado, que puede estar con mucha carga de trabajo, que puede no saber cómo solucionar lo que quiere, y a veces un cliente que no sabe qué quiere, solo sabe a dónde quiere llegar, ¿no? Entonces, esa parte de comunicarnos, esa parte de aprender a medir tiempos, de medir trabajo, es un reto, pero también es algo que se puede desarrollar y que podemos ir aprendiendo. Esto me lleva a algunas, pues, lecciones que he aprendido de lo que pueden funcionar y que creo que me hubiera gustado también oírlas. No estoy tan segura de que en ese momento, saliendo de la facultad, hubiera podido aceptarlas. Hay muchas veces que creemos que tenemos la razón en todo, pero que sí creo que es importante pensarlas un poco, ¿no? La primera es la importancia del networking y de las redes. Compañeros de la facultad, compañeros de otras carreras, gente que conocemos en congresos, gente que conocemos en eventos. Es importante conocerlos. Y conocerlos no es solamente saber su nombre, yo soy muy mala con los nombres, pero lo que sí me acuerdo es de las cosas importantes de la gente. Si me platico que tenía un hijo, si me platico que tenía un perro, qué le gustaba, en qué trabajaba, o sea, poder identificar a la gente con esas cosas, porque después te los puedes volver a topar, la vida da muchas vueltas y siempre es bueno tener contactos en los diferentes mundos. No solo para que te den trabajo, pero también cuando tienes una duda, que sepas a quién recurrir. Y la otra, es que puede ser que haya una oportunidad, una oferta de trabajo, un proyecto que están buscando un experto y que tú no sepas, pero que tú sí le puedes decir, mira, ¿sabes qué? Fulanito de tal trabaja en estos temas, estos son sus datos, ¿no? No necesariamente necesitas recomendarlo si no has trabajado con él, pero sí que puedas pasar los datos. Y eso al final es lo que va enriqueciendo la red, que haya tanto personas que tú puedas recomendar o que puedas decir, mira, existe tal persona, como que también el día de mañana alguien te llame. La siguiente es investigar. Google todo lo sabe. Si a Google le preguntas, te va a dar una respuesta. Lo importante es saber qué le vas a preguntar a Google y cómo se lo vas a preguntar. Así que pregunten de diferentes formas. Búsquenlo, investíguenlo y averígüenlo. O sea, siempre traten de hacerlo. La otra es aprender. Nunca vamos a dejar de aprender. Tomen cursos, lo que no sepan pregunten. Regístrense, o sea, hay Coursera, Udemy, hay muchas plataformas de cursos gratuitos. Inviertan en su formación, ya sea en idiomas, ya sea en habilidades blandas, comunicación, pensamiento crítico, metodologías agile, o sea, el mundo es infinito, ¿no? Y esta parte de aprende y sigue aprendiendo también va ligada con hagan una reflexión de en qué son buenos, en qué tienen nichos de oportunidad y cómo pueden ir construyendo esas cosas. Hay veces que es como muy claro de, bueno, pues necesito poder aprender a hacer un plan comercial, bueno, es una cosa de negocios, pero hay veces que es más como es que no tengo claro cómo entenderme con mi equipo, ¿no? Y entonces es otro tipo de habilidades que necesitas, que no necesariamente solo el otro, sino también es que tú te des cuenta qué es lo que te está faltando a ti para poderte comunicar con el otro, ¿no? La otra es la retroalimentación. Aprendamos a ser abiertos a escuchar al otro. Por más que le hayamos puesto el corazón a un proyecto, el corazón a un documento, puede ser que no sea lo que el otro estaba esperando. Y que el otro nos diga, esto está mal, hay que corregirlo. No nos lo tomemos personal, porque entonces
te sientes mal y no llegas a ningún lado. O sea, sí, date tus 5 minutos de sentirte mal y decir, es que soy un desastre, es que ahora cómo lo arreglo, pero después toma eso que te dijeron que está mal y implícalo en otro lado. O sea, estemos abiertos a recibirlo y si no nos las dan, a pedirla. ¿Qué me gustó? ¿Qué no me gustó? ¿Qué funciona? O sea, esas encuestas que después hacen los profesores al final del semestre, es algo que también podemos hacer en la vida profesional, tanto con un cliente como con colegas, para poder saber qué es lo que nos está faltando y cómo podemos mejorar. La otra es aprender a solucionar problemas. O sea, desde cómo hago una carta, cómo arreglo mi CV. Son pequeños problemas a los que nos enfrentamos. Buscar diferentes opciones, proponer diferentes cosas. ¿Cómo voy a hacer que literal, hay veces que te llegan cientos de CVs cuando aquí estás buscando una vacante o estás buscando un perfil para algo? ¿Cómo voy a hacer que mi CV se vea diferente al resto? Entonces, ese tipo de preguntas y ese tipo de soluciones de problemas, empiezan a agarrar todos desde el primero que llega a ver cómo pueden plantear cosas, ¿no? Las siguientes son toma las oportunidades. No siempre es el mejor timing, no siempre creemos que estamos listos para hacer algo, ¿no? Muchas veces puede ser que nosotros seamos más críticos sobre nuestras capacidades que lo que ve el otro, pero si la oportunidad llega, tomarla y seguirse preparando si creemos que no estamos al 100. Las 2 veces que he tenido que ir a dar, bueno, en su momento cuando estaba en Perú que iba a dar la conferencia a Oxford, pues yo sí hablaba inglés, me daba a entender en inglés, pero es que fue un pánico completo. Pues, ¿qué hice? Me metí a clase de inglés. ¿Por qué? Porque eso te permite otra vez practicarlo, empezar a ver, o sea, puedes seguir con eso, ¿no? O sea, identificar qué te falta y cómo lo puedes hacer sin dejar de tomar esas oportunidades. O sea, las oportunidades llegan en un momento y es el momento de tomarlas o no. Hay veces que también es importante ponderar que sí o que no, ¿no? Pero si es una oportunidad que te gusta, que te va a permitir crecer y que es algo que tú quieres, tomarla, ¿no? Y por último, la parte de comunicación. La comunicación escrita y la comunicación oral son fundamentales en cualquier trabajo que vayan a hacer. No solamente es la parte de la ortografía o del uso de comas, sino la parte de los mensajes. Que de repente escribimos un correo a las prisas y no decimos lo que queríamos decir. Intentamos darnos a entender, pero no lo dijimos. Entonces, darse la oportunidad de leer, de presentarse, de decir quiénes son, de decir por qué estás buscando a alguien. O sea, hay veces que la otra persona tiene 20 correos y está llevando diferentes temas y si no dices exactamente quién eres y qué necesitas, te pierdes en la lista de correos porque no sabe qué estás esperando, ¿no? Entonces, tratar de ser mucho más asertivos en cómo nos comunicamos con el otro, qué le queremos decir y qué esperamos recibir de vuelta, ¿no? Y bueno, por último, estas son unas fotos en el Valle del Colca, en Perú. Al final el camino no es fácil. A veces es más fácil la facultad, por complicada que la veamos. Pero si le ponemos un poquito de esfuerzo y dedicación a las cosas, y es algo que nos gusta, realmente podemos llegar a donde soñamos o más lejos. Insisto, no va a ser fácil. Vamos a tener que trabajar en muchas cosas, vamos a tener que enfrentarnos a retos, situaciones en las que de repente es que cómo tomo esta decisión, pero el camino lo vale. Entonces, creo que lo más importante es que se esfuercen por las cosas, que pregunten, que busquen quién los pueda acompañar en el camino, pero sobre todo que lo disfruten. O sea, hay muchas cosas y hay muchos momentos que van a tener mucho trabajo, que si deciden estudiar y trabajar al mismo tiempo es una locura, pero les puedo decir que de ninguna me arrepiento. Entonces, fácil no ha sido, pero creo que el camino puede ser bastante emocionante y lindo, ¿no? Y una cosa es que como biólogos, las oportunidades de trabajo son infinitas. Museos, sector privado, academia, ONGs, Naciones Unidas. El mundo es un pañuelo. Y pues de mi parte esa sería como toda la presentación o todo lo que les quisiera compartir y encantada si tienen alguna pregunta o comentario.
Pues muchas gracias por tu charla, Su. Sí, tenemos algunas preguntas, entonces te las leo. ¿Qué consejo le darías a un recién egresado de biología que quiere empezar a involucrarse más en el manejo ambiental y toma de decisiones? ¿Es mejor buscar un posgrado en el área ambiental o en el área de gestión, economía o administración? Yo creo que depende un poco qué cosas de manejo te gusten. O sea, puede ser desde una parte de manejo como muy técnico, pensando en trabajar y desarrollar proyectos de monitoreo ambiental. O sea, esa puede ser una. Otra puede ser, sí, como la parte de evaluación de proyectos, inversiones. O sea, ahorita el tema de mercados de carbono está muy en boga en todos lados y necesitas tener como un mix de esas dos cosas, ¿no? O sea, la parte técnica de entender cómo se hace la cuantificación, cómo le explican a las comunidades de cómo se hace, cómo puedes revisar o establecer metodologías, pero también cómo lo capitalizas, ¿no? Entonces, son diferentes momentos. O sea, yo creo que la parte importante, pues transversalmente a ellos, sería poder entender cómo se gestiona un proyecto. O sea, puedes encontrar certificaciones muy caras, muy buenas, como las del PMP o las del PMI para Project Management, pero también el poder desarrollar como esas habilidades técnicas. O sea, hay quien dice que no les recomiendan estudiar un posgrado justamente terminando la carrera porque no sabes hacia dónde vas, porque es más importante tener algo de experiencia laboral. Y después, si oyes las experiencias de la gente, vas a ver que para cada quien fue diferente. Yo te diría que ve buscando qué es lo que te gusta. O sea, yo empecé con la administración pública porque de verdad creí que eso era lo que me gustaba. No, la administración pública no me gustaba. Era una cosa de teoría como filosofía que yo no la podía entender. Pero entonces descubrí la economía y me fascinó. Se me hizo una maravilla porque todo cuadraba. Entonces, si a mí me preguntan, ¿alguna vez pensaste en estudiar economía? Claro que no. Pero si me gusta, sí, ¿no? Y la parte de política pública, pues me dio otras herramientas de evaluación de proyectos, de cómo poderlos estructurar y al final se van cruzando las cosas, ¿no? Entonces, ve qué te gusta, o sea, toma cursos. O sea, hay muchas universidades que los cursos propedéuticos, si pasas como el examen de inicio, son gratis. Y es una buena forma de que veas en esos propedéuticos si es algo que te gusta o no te gusta. A mí donde me di cuenta que la administración pública no me gustaba fue en el propedéutico, que saqué 4 en mi examen de administración pública, pero saqué 10 en economía. Entonces dije, el camino va, pero no exactamente hacia donde yo pensaba, ¿no? Sí, gracias. Tenemos otra pregunta de Sofía Ochoa que dice, ¿qué diferencia encontraste al trabajar en sector público y privado? Son un mundo. Son un mundo. Los dos tienen sus bondades. Sector público, vas a responder a una agenda política muchas veces, no necesariamente a una agenda técnica, y los tiempos son diferentes. Los tiempos y los presupuestos son diferentes. En sector privado, tú respondes, bueno, hay diferentes tipos de sector privado, ¿no? Vamos a verlo desde dos lados. Uno es la parte de consultoría. En consultoría, tú respondes a las necesidades, ya sea de un organismo multilateral, Banco Mundial, Naciones Unidas, Banco Interamericano de Desarrollo, el que quieras, o al gobierno que te está contratando por un servicio. Entonces, tú tienes que cumplir la parte técnica y cumplir lo que él te está pidiendo. Generalmente, cuando un gobierno te pide un proyecto, es porque tiene un plazo para poderlo llevar a cabo. Y esa es una cosa súper importante que tenemos que pensar cuando salimos de la academia y entramos a trabajar. En la academia tú puedes repetir tus experimentos 100 veces si quieres y los puedes ir perfeccionando. Cuando entras a trabajar, tienes un tiempo para hacerlo, llegaste hasta un punto y a partir de ahí ya es escribir y cerrar. Y muchas veces queremos seguirlo perfeccionando y no, se cierra en un momento, escribes y entonces ya puedes llegar a algo. Trabajando, por ejemplo, en sector privado, como puede ser alguna empresa de otro tipo, lo que tú buscas capitalizar en el sector privado son ingresos y utilidades a partir de venta de productos o de servicios. Entonces, siempre lo que vas a tratar de hacer es posicionarte en unos tiempos en los que a ti te permita tener rendimientos, ¿no? Y tú lo que vas a buscar son esos rendimientos o esos beneficios que vas a tener. Y en el sector privado, en el sector público, lo que tú buscas además es un enfoque para solucionar un problema no de unos, sino de muchos, ¿no? Y este es además uno de los grandes retos, que las políticas públicas se tienen que hacer pensando en muchos tipos de personas, en muchos tipos de ecosistemas, o en muchos tipos de paisajes agrícolas que tiene el país.
Muy bien, muchas gracias. Y también nos pregunta Yara que si te has enfrentado a retos en el camino por cuestiones de género. Yo creo que eso es algo que pasa. Justamente ayer estaba oyendo otra plática que no me acuerdo cómo se llamaba, otra egresada de biología que ahora trabaja en Bayer. Eso es lo que les digo, que soy muy mala con los nombres, pero me acuerdo que trabajaba en Bayer. Y ella justamente platicaba de un libro que yo acabo de terminar de leer que se llama Vamos Adelante o Lean In, de Sheryl Sandberg, que se los recomiendo ampliamente. Hay una versión para recién graduados y la otra, pero que también nos hace darnos cuenta de qué tanto somos nosotros mismos quienes nos ponemos a veces el pie. No podemos cambiar, que culturalmente, y eso está cambiando actualmente, que culturalmente esperamos diferentes cosas de los hombres y de las mujeres. Con cosas tan simples como si un hombre grita, es que estaba enojado, si una mujer grita está histérica, ¿no? Entonces, pero eso es algo que nosotros mismos también lo hacemos. O sea, nosotros como mujeres también lo hacemos. Y lo importante es empezarnos a dar cuenta cuándo lo hacemos nosotras mismas y también cuando nosotros nos ponemos en esa posición, ¿no? Y hay veces que también le tienes que decir al otro, pero ¿por qué si yo te grito no te gusta? O sea, gritar no está bien, ¿no? Pero partiendo de eso, si él te lo dice de la misma forma que te lo digo yo, ¿por qué a él no le dices nada y a mí sí? ¿No? Y empezar a enfrentar que hay veces que lo que no nos gusta es que una mujer te dé las instrucciones o no, pero también creo que el reto principal es aprenderte a hacer escuchar sin perder el respeto por los demás y por ti mismo. O sea, que no caigas en esos juegos de poder hacer las cosas o de responder una agresión con otra, ¿no? O sea, siempre hay formas de poderlo hacer y de poderlo solucionar. Y esto me lleva a algo que no les dije, pero creo que el aspecto clave en cualquier trabajo es que puedas establecer una buena comunicación con tu jefe. Podrá no estar de acuerdo muchas veces, pero si es alguien a quien tú le puedes decir, oye, está pasando esto, oye, esto no me gusta, entonces puede ser que no te lo solucione. Pero el hecho de saber que alguien te acompaña en el camino lo hace mucho más fácil, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y pues no sé si te gustaría como darle algún último consejo a los chicos que están a punto de salir, especialmente a los de biología, para su búsqueda de empleo, para tener sus primeras entrevistas. Yo me gradué hace unos cuantos años de la carrera, me gradué en 2008. Pero algo que decían mucho en mi generación, es que los biólogos no se tenían que arreglar, porque a los biólogos nos contratan por lo que sabemos y porque estamos en campo. Gran error. Eso no funciona allá afuera. Muchos dicen que como te ven, te tratan. Y eso es súper importante que lo tengan en cuenta. No es vayan de traje a todas las entrevistas, pero sí es ve el perfil de la empresa que te está buscando y responde acorde a eso. Porque si no, no vas a encajar y muchas veces esa primera impresión que das en una entrevista es lo que va a poder decidir si te contratan o no antes de que te escuchen. Y la otra es revisen sus CV. No me pueden decir que se fijan en los detalles y que son detallistas y perfeccionistas y que no estén alineados los bullets. Si no me dices que eres detallista y perfeccionista, bueno, se le fue, ¿no? Pero traten de ser congruentes entre lo que se ve y lo que dicen, porque esas cosas es las que se da cuenta del otro lado del reclutador. También es válido que si llegan súper nerviosos a una entrevista, le digan, es que estoy súper nervioso, y empiezan a platicar de otra cosa en lo que se tranquilizan, ¿no? La otra es no llegan tarde. Me han tocado muchos que llegan tarde, y es que automáticamente ya con que llegaras tarde, o sea, no. Tenemos el celular, se puede marcar, se puede mandar un correo, se puede mandar un WhatsApp y decir, voy tarde porque al metro es que lo que quieras. Pero tengan mucho respeto por el tiempo de los otros, investiguen a las empresas, y siempre piensen en qué le pueden aportar a las empresas a donde entren, más que qué les van a dar ellos a ustedes. O sea, eso te cambia el discurso completamente, ¿no? Cuando alguien te dice, pues es que yo podría hacer esto, puedo trabajar en esto, o sea, hacer esto, o preguntar como de, ¿y qué problemas tendría? O sea, ¿qué problemas se tendrían que solucionar? ¿O qué actividades tendría que hacer? Y entonces a partir de ahí ustedes empezar a proponer y platicar es una. Y la otra, los idiomas. Yo sé que no todos los biólogos son fan de los idiomas, hay quienes sí, pero te abre muchas puertas. Y te abre muchas puertas y te cambia las cosas. Y por último es que valoren, o sea, sé que muchas veces se dice que el trabajo de biólogos es muy mal pagado. Conozco biólogos que ganan mucho dinero, conozco biólogos que son muy mal pagados, o sea, no es una generalidad.
Depende del sector, depende de la formación, depende de la experiencia y depende cómo lo capitalicen. Y la otra es también piensen cuando o sea, entiendo que el primer trabajo no tienes ni idea, ¿no? Pero cuando alguien te da la oportunidad de preguntarte, ¿cuánto quieres ganar? O sea, sí, alguien una vez me contestó, entre 20 y 40, yo dije, es que me estás diciendo eso y nada, ¿no? No, tampoco se ve en ese extremo. Pero sí empezar a pensar cuánto necesitan para poder vivir. Y esa es la mejor forma de empezar a calcular cuánto quiero ganar. Si tú dices, bueno, tengo que pagar la renta, más los transportes, más comida, más, bueno, un poco que me quede para ahorrar, pues al menos necesito ganar 5,000, al menos necesito ganar 10,000. Pero, ¿por qué? Porque si no, tú vas a entrar a un trabajo en el que no vas a poder cubrir tus propios gastos y lo que vas a estar buscando siempre es cómo irte a otro lado. Y eso es un perder de los dos lados, porque no te vas a estar enfocando en eso. Entonces, piensa siempre al menos cuánto es lo que tú necesitas para poder hacer. Y si te dicen, bueno, pues ahorita tú quieres 10 y yo te puedo pagar 8, pero que te digan entonces y preguntar qué es lo que necesitas para poder llegar a donde quieres estar. Porque muchas veces no lo hacemos. Y a veces se nos olvida, estamos con 20 cosas y no lo haces, pero si no tienes claro qué está esperando el otro de ti cuando ya te contrata también, cuando te va a contratar, no sabes si vas para el mismo lado. Y eso puede hacer que te metas al pie solo porque no sabes qué está esperando el otro. Entonces, creo que eso sí es importante que lo piensen, porque también cuando te llega gente de otras universidades y les preguntas cuánto quieren ganar, ellos te dan una respuesta real, o sea, más realista al mercado, ¿no? Y algo que una vez me dijo alguien es que no puedes contratar a alguien que no valora su trabajo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si no valora su trabajo, no te va a valorar para lo que estás contratando. Entonces, van a encontrar muchos puntos de vista en el camino, pero al final es buscar algo que les funcione a ustedes y que también puedan aportar del otro lado. Muchas gracias por tus respuestas, Su. Me encantaron, fueron grandiosos consejos y yo creo que sí les pueden servir a los chicos justo que van a empezar a buscar sus primeras oportunidades laborales. Sí, y encantada, o sea, me pueden buscar si quieren por LinkedIn y con todo gusto, pues bueno, también estaré con ustedes en otros proyectos que traen la facultad, pero encantada de poder platicar con algunos si necesitan. Muy bien, muchas gracias. Pues ya sin más nos despedimos y les queremos recordar que todos los martes tenemos estas charlas con nuevos invitados de diferentes carreras para que se conecten a las 12. Muchas gracias, Suel Clady, por tu tiempo, por explicarnos tantas cosas y por contarnos de tu trayectoria. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos.